que ustedes lo hacen en el programa. Un saludo un a abrazo. Nicolás Bocacci, para todo el equipo, para Gracias. usted un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Lo que otros te ocultan, lo que otros tratan de taparte con mentiras, aquí diariamente te lo comentamos y te lo mostramos. Vamos a estar hablando esta noche de política en grande, porque pese a que el gobierno dice que la política no importa, importa y mucho, y cada vez más nos tiene que importar la política en la Argentina, porque forma parte de este relato del gobierno donde todo se trata en forma liviana, todo se subestima, todo es con ligereza, donde no importa si ya no van a poder cumplir con ese eslogan que te habían vendido durante la campaña de pobreza cero. No importa que se equivoquen, por más que te afecte a vos. Entonces después dicen, es prueba o error, estamos aprendiendo, y te mandan tarifazo, pero dicen, producto de que estamos aprendiendo, es prueba y error. Entonces, todo forma parte de esto que un sector importante de gobierno, porque no solamente es Julián Gallo, reitero, porque es un nombre raro para decir, es esta persona que salió a hablar el fin de semana, jefe de estrategia para redes sociales del gobierno, de presidencia. Enseguidita te vamos a mostrar la estructura que tiene el gobierno de Mauricio Macri para manejar las redes sociales y el presupuesto, porque mientras también te decían a principio de este año que había grasa militante que sobraba en el Estado, que había ñoquis, que había militancia, que el Estado estaba sobredimensionado, han echado mucha gente del Estado, pero esos puestos los han llenado, y han llenado con Secretaría del Discurso, Director del Discurso, Marketing, redes sociales, todo llevado a lo que les importa, cómo manejan justamente. Y en ese manejo del discurso y del relato, como te decimos directamente, del relato cotidiano que arman, obvio que a un sector muy importante del gobierno, no digo todo, porque sería injusto, pero a un sector muy importante del gobierno, la política no le interesa. A la política la tratan de denigrar, la tratan de subestimar, tratan de decir, no, miren, la gente no le importa la política, la gente está con otros temas, cuando la política en estos últimos años, gracias a Dios, importa cada vez más en la Argentina. Claro, encuentran también para esto a muchos dirigentes políticos de la oposición que se prenden en este discurso y en este relato que hace el gobierno. Vamos a escuchar ya lo que dijo el jefe de estrategia para redes sociales de la presidencia, hablando sobre estos temas, sobre cómo influyen en las redes y sobre qué decían la política. Y ahora sabemos en tiempo real qué le interesan en los diarios locales y en los diarios del mundo. Y detectamos todos que la política no le interesa a nadie, o le interesa muy poco, o ante episodios muy particulares, pues generalmente cuando está muy polemizada, muy polarizada la política, empieza a despertar interés, pero la política es de bajo nivel de interés. Y uno puede ver, por ejemplo, en La Nación, que los temas más leídos son temas de historias de vida, y esto mismo pasa en Clarín, esto pasa lo mismo en TN, en Telenoche, en todo, cualquier lugar donde uno tiene respuestas medibles, detecta que aquellos grandes temas que son para el periodismo principales no lo son para la gente. Claro, vamos a escucharlo de nuevo, porque es un funcionario del gobierno el que habla, pero en la misma línea de la que habla muchas veces Durán Barba, en la misma línea en la que hablan muchos funcionarios del gobierno. Pero además, fíjese cuáles son los medios por los que supuestamente el gobierno se informa, o los medios de los cuales detecta, reitero, Julián Gallo, jefe de estrategia para redes sociales del gobierno, para sacar esta deducción de que la política no le interesa a nadie en la Argentina. Escuchamos de nuevo y presta atención, porque nombra los medios.
y detectamos todos que la política no le interesa a nadie. La política es de bajo nivel de interés. Y detectamos todos, y ahora sabemos en tiempo real qué le interesan, en los diarios locales y en los diarios del mundo. Y detectamos todos que la política no le interesa a nadie, que o le interesa muy poco, o ante episodios muy particulares, pues generalmente cuando está muy polemizada, muy polarizada la política, empieza a despertar interés, pero la política es de bajo nivel de interés. Y uno puede ver, por ejemplo, en La Nación, que los temas más leídos son temas de historias de vida, y esto mismo pasa en Clarín, esto pasa lo mismo en TN, en Telenoche, en todo, cualquier lugar donde uno tiene respuestas medibles, detecta que aquellos grandes temas que son para el periodismo principales no lo son para la gente. Bueno, parece que se informan solamente por TN, Telenoche o Clarín, y de ahí detectan que la política no le interesa a la gente. Recordemos también lo que hace poco decía Durán Barba, que es el gran ideólogo de esto, que la política no le interesa, de que hay que bajar línea hacia otros temas, de que no importa lo que digan en los medios. Macri dijo hace poco, Macri prefiere ver Netflix a que le canten la marcha peronista. Bueno, nosotros, el hashtag con el que nos podés acompañar esta noche es la política, estúpido. Como le dijeron, ¿se acuerdan? En aquella campaña a Bill Clinton, es la economía, estúpido. Hoy por hoy, porque desde el retorno de la democracia a la fecha, gracias a Dios, la política es la que ha salvado a muchos momentos cruciales de la historia argentina. Y en estos últimos años, lo que hay que reivindicar, que fue la política la que sacó a la Argentina de la debacle más profunda, de la crisis económica, política y social más profunda que tuvo la Argentina, y que muchos jóvenes, sobre todo, volvieron a militar y a creer en la política, porque la política es la base de todo sistema democrático. Entonces, la política nos tiene que interesar a todos y en todo momento. Y no hay que subestimar, pero en el relato del gobierno peligrosamente está permanentemente esto. Y vamos a ver, porque todos los días nos enteramos de que hay un funcionario, en este caso es el jefe de estrategia para redes sociales del gobierno. Pero vamos a desnudar la red que tiene el gobierno y que puso Cambiemos para manejar las redes sociales. Trabajan 68 personas en el equipo de presencia de las redes sociales de la Casa Rosada, y creo que nos quedamos cortos. El presupuesto para redes es de 163.289.110 pesos anuales. ¿Cómo se divide este presupuesto? Sueldos, 24.649.427. Pautas para redes, 87.600.000 pesos. Servicios, 51.039.683. Ejecutados al día de hoy, 33 millones de pesos, 855.015. Obvio, esa es de la estructura lo que se destina. Para redes sociales de Macri solamente se trabajan 10 personas. Y en las pautas para redes sociales, Google se lleva mucho, 63,78, Facebook 35,09, Twitter 0,47, LinkedIn 0,3, Spotify 0,3, Instagram 0,06%. ¿Qué redes usa Macri? Facebook, Twitter, todas. Snapchat, usa YouTube, todas, todo. YouTube, todas, ¿no? Pero además, fíjese usted, 68 personas, y creo que nos quedamos cortos, porque se habla de 80 y pico en realidad, ¿no? Pero bueno, es un número importante solamente para las redes sociales, porque después no nos olvidemos que el presidente tiene un director de discurso, que también hay asesores de discurso, que hace poco el jefe de gabinete Marcos Peña en el Centro Cultural Néstor Kirchner bajó línea y se reunió con cerca de 1000 voceros del gobierno de Cambiemos para hablarle de la importancia en las redes sociales. Bueno, ahora, ¿por qué queremos hacer hincapié
Y enseguida está Alberto Fernández, un hombre de la política. Está Roberto Feletti, un hombre de la política. Sergio Palazzo, que es un dirigente gremial, pero es un hombre de la política. Son 3 nombres fuertes de la política. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la importancia de la política hoy por hoy en la Argentina, aunque desde el gobierno se la quiera subestimar, chicanear, ningunear. ¿Por qué hacemos base en esto? Porque sobre todo este fin de semana, pero venimos de muchas declaraciones de funcionarios importantes del gobierno o de allegados al gobierno que tratan temas muy fuertes o muy importantes con liviandad, con ligereza. Mire, por ejemplo, en la revista Noticias de este fin de semana, el novio de la vicepresidenta de la República, que la están investigando por el robo, lo que dijo. El año pasado me encontré con Macri. Andaba con quilombo. Y le comenté una frase de Lao Tse que decía: el que quiere ser rey tiene que estar dispuesto a hacerse cargo de los pecados del reino. Él me dijo, Macri le dijo a Juan Tonelli, boludo, eso es lo que me pasa. Le sirvió. Esto lo dijo declaraciones de Tonelli, el novio, reitero, de la vicepresidenta, a la revista Noticias, este fin de semana. Para que vean la liviandad con la que tratan algunos temas. Siguió, mire. ¿Cómo vivió el robo a su novia? Una cagada. Fue tremendo, porque ella vive al día y yo la ayudo con varias cosas. El robo fue un impacto. Ella venía preocupada, pensando que laburaba 14 horas por día y no podía ayudar a que su hijo estudie afuera. Fue duro. Un día salimos y estaban los medios de Cristóbal López, de este canal, sí, y seguramente de muchos otros medios, pero tienen una fijación con este canal. Dijo, estaban los medios de Cristóbal López en la puerta, preguntando por las bolsas de guita, que es mentira. Las bolsas de guita que lo denunció, debemos decir, la doméstica que trabaja en sede judicial. Y básicamente figura en el expediente. Obvio, figura en el expediente. Cuando subimos al auto jodiendo, le digo, gorda, si tenés bolsas con plata, contame. No pago más la tarjeta de tu hijo. Pero pongo las manos en el fuego por ella. Esto, reitero, declaraciones de Juan Tonelli a la revista Noticias, para que vean con la liviandad que tratan temas o tratan de subestimar temas de importancia, ¿no? ¿Qué más dijo? ¿Por qué no estaban bancarizados los $50.000 que le prestó? Es ridículo, es mi mujer, no voy a hacer una transferencia. Noticia, por una resolución de la AFIP debía estar bancarizada. Tonelli, sí, fue un moco que nos mandamos y está asumido, está mal. Y seguramente es toda una declaración política, ¿no? Claro, fue un moco que nos mandamos. Claro, seguramente con esto dicen, no importa la justicia, no importa lo que diga la justicia, es una cosa menor. Sí. Para que se nos equivocamos, también, ¿qué va a ser? Claro, es un moco. Para que se vean también la doble vara con la que se utilizan temas que deberían ser, porque estamos hablando allí no de dinero de ella, dinero que venían de donaciones que se hacían para la fundación de la vicepresidenta y que todavía no están claros frente a la justicia y que en todo caso será la palabra del juez Lijo, que está investigando, quien diga qué pasó allí. Pero esto entra también en esta dinámica que estamos hablando de cómo se subestiman los temas, se lo bajan. Hoy, por ejemplo, mire Macri con el presidente Temer en Olivos. Para nosotros con Brasil está tudo bem, es tudo joia y tudo legal, ¿no? Tudo bem, es tudo joia y tudo legal, ¿no? Así que a eso apostamos. Bueno, Macri, todo bien, todo joya, todo legal. Otra declaración política. Obvio. Alberto Fernández, buenas noches. No importa la política en la Argentina, nos toman el pelo, lo subestima el gobierno de Cambiemos. Yo creo que Macri tiene una enorme confusión sobre lo que es la política y lo que es la comunicación, ¿no?
La verdad es que la mejor comunicación no resuelve la peor política. Si uno tiene una buena política, una buena comunicación la potencia. Pero una mala política no hay comunicación que lo salve. Y Macri a esta altura debería darse cuenta. Porque ha sido un sinfín de horrores comunicacionales aplicados sobre políticas espantosas. Yo tengo la impresión que a Macri le cuesta entender eso. Le cuesta entenderlo. Y creo además que hay una enorme desaprensión en su equipo de trabajo. En su equipo de trabajo la política es un dato casi subsidiario. Es todo un problema de discurso y de imagen. Claro. Reunir a 1000 personas para decirles lo que tienen que decir y no lo que tienen que hacer es gravísimo. Sí. Es una síntesis. Y después las cosas que lo que acabo de ver de Macri hoy con el presidente Temer, la verdad es que debería darle vergüenza a Macri. Claro, porque no solamente es eso, también después pasa lo de la primer ministro británica, que dice, me la crucé, sí, además no es una... me la crucé además... y me dijo que vamos a hablar del tema de soberanía, y después el Foreign Office sale a desmentirlo. Es decir, liviandad para tratar temas que tienen hasta importancia, no solamente simbólica, sino política de Estado, como es el tema Malvinas para la Argentina. Gato, y no es un tema menor, además, cómo asumió Temer la presidencia de Brasil. Bueno, no es una cuestión menor, es un golpista. No, y además, cuando dice todo legal. Por eso, justo. todo legal, justamente. Todo legal. Dice alguien que aprovechó una mayoría circunstancial para llevarse puesto un gobierno elegido por la gente. Por eso digo, me parece que él no mide. Lo que pasó con Londres es tremendo, porque además ahí retrocedimos 20 casilleros, porque le hicimos decir una vez más a Inglaterra o al Reino Unido que la soberanía no se negocia. Otra vez, mientras la canciller está negociando con el Reino Unido a ver si juntos podemos explotar el petróleo que es nuestro. Yo siempre digo lo mismo para que la gente me entienda, como si la señora me pidiera permiso para cocinar en su casa. Si supone que es tierra mía, ¿por qué tengo que negociar con ellos? Ahora, lo de hoy es una síntesis. El gobierno de Macri es un gobierno que tiene un gran desprecio por la política, claramente. Y la filosofía, esa filosofía de decir yo no vengo de la política, aunque todos hace años que viven y hacen política. Viven de la política, exacto. Es un recurso que en verdad es muy perverso. Es muy, pero muy perverso. ¿Pero es muy ignorancia perverso. o es premeditado? No, a mí me parece que tiene que ver con una lógica discursiva, ¿no? Si uno empieza a mirar para atrás, esto tiene que ver, por ejemplo, con Stutzenegger en Estados Unidos diciéndole tengo prohibido decir lo que vamos a hacer porque nos recomienda Durán Barba que no lo digamos. Claro. Y con esta idea de que, bueno, finalmente la gente lee estupideces, la gente no le preocupa, por lo tanto, dejemos que lea estupideces y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es arruinar la vida de la gente. Hay una subvaloración del electorado, ¿no? Absolutamente. Bueno, es subestimar a la gente, claro. En definitiva. Decirle a la gente... Es subestimar a la gente. Decirle a la gente, estoy preocupado por la pobreza. Y al mismo tiempo, no reabrir las paritarias para que los sueldos este año caigan en términos reales un 10%. Anunciar que el año que viene la inflación va a estar entre el 12 y el 17% para ponerle techo a cualquier paritaria. Y volver a hacer caer el salario real no es trabajar por la pobreza, es trabajar para que la pobreza aumente. Ahora seguimos. Roberto, ¿qué análisis hace usted desde la política? Yo comparto un poco lo de Alberto. Digo, acá hay una subestimación del pueblo argentino y por el otro lado me empiezo a preguntar si a Macri y a su gobierno le importan los argentinos. Porque el ministro de Economía, Prat Gay, no puede decir que el aumento de tarifas son 2 pizzas cuando pasó lo que pasó con el aumento de tarifas. Macri debiera por lo menos registrar como presidente que hubo casi 700 argentinos que dejaron la vida para defender Malvinas. Entonces él no puede ir y hacer ese papelón que hace después, bueno, no exageren, no se pongan ansiosos. No podemos trabajar con esas ideas de desparpajo. Caputo, el secretario de Finanzas, acaban de hacer las operaciones de deuda más voluminosas de los últimos 30 años y dice, la deuda no me preocupa. Entonces digo, me parece que hay una cosa de banalización y de subestimación y desprecio por el pueblo argentino. Claro. Y esto es peligroso porque, mire, el sistema político argentino en el 93 con el Pacto de Olivos, que arrojó la Constitución que hoy nos rige, parecía que los dos partidos mayoritarios se ponían de acuerdo frente a un modelo neoliberal que no se podía tocar. Y el sistema político se subsumió en ese esquema. Duró hasta el 2001. Sí, explotó en 100 pedazos. Duró 8 años. El sistema político argentino se hundió en 8 años. Producto de eso y
financiado por las privatizaciones, por un capital social que le permitió durar ese tiempo. Ahora, acá ni siquiera hay ese tiempo, digo, y si ellos esperan que van a subsumir al sistema político en una política de reformas de mercado sin atenuantes, porque por lo menos durante los 90 se hizo con expansión del gasto público, acá sin atenuantes, y la gente va a aceptar eso mansamente, creo que se están equivocando. Tendrían que leer bien la historia de la Argentina y lo que pasó recientemente. Ahora seguimos, Roberto. Vamos a ver, porque en este marco que te dicen que la política no interesa y que se trata de subestimar o bajar incluso temas importantes, el viernes, pese a que a la política a ellos no les interesa, se aumentaron los sueldos. Desde el presidente de la Nación a todos los ministros. Te trataron de vender el fin de semana que había un intendente del Gran Buenos Aires que se aumentó el sueldo, que está mal. Te mostraron eso, pero no se mostraron lo que aumentaron el presidente. Creo que la paritaria, ahora se lo vamos a preguntar después a Palazzo, pero superó, no sé. Vamos a ver. La vicepresidenta Michetti percibe ahora 160.000 pesos, 31% de aumento. El gabinete con Marcos Peña a la cabeza registró 31,9% de aumento. Ni cerca de las paritarias de los maestros, ¿no? Macri se aumentó el sueldo 31%. El presidente cobra por mes 173.000 pesos. En febrero cobraba 131.421. A mí no me parece, Gato, que mal que se aumente en el sueldo. Lo que me parece mal es que no vaya en relación a lo que aumentan a los trabajadores. Ese es el problema, porque es razonable. Obvio. Si está dentro del marco y el rango de la inflación, es razonable. El presidente tiene que ganar un buen salario, la vicepresidenta lo mismo, los ministros lo mismo. Ahora, también hay un montón de gente que necesita ganar un buen salario. Bueno, enseguida vamos a seguir con estos temas de la política, pero te queríamos volver para también, esto es parte del relato. Esto es parte del relato cotidiano que arman. La semana pasada mostraban en algún medio cercano a este relato que estaban amenazando, y te lo venden durante todo un día, que habían amenazado a una ex novia de Nisman, referido justamente a la causa Nisman y las presiones, y te arman toda una historia. ¿Y qué pasó? Resulta que, aparte de una novedad que hay que saber, que en este marco ahora de investigación que va a hacer la justicia federal, hoy el fiscal Tayano ha determinado que se vuelva a investigar la ruta del dinero de Nisman. Todas aquellas cuentas que por Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fiscal, jueza federal, se supo que Nisman tenía en Estados Unidos, después se empezó a tirar y se supo que había en otros lugares, propiedades que en tenía Uruguay. Propiedades en la República Oriental del Uruguay no declaradas, que la cuenta estaba a nombre de la madre, que la cuenta estaba a nombre de Lagomarcino, de su empleado, que no nos olvidemos, la madre al día después de haberlo encontrado muerto a su hijo, vació las cajas de seguridad de algunos bancos, de tema que después nunca más se habló. Entonces, el fiscal Tayano ha determinado en el día de hoy que se vuelva a investigar la ruta del dinero de Nisman. Porque fue, reitero este concepto, es importante señalar, fue Sandra Arroyo Salgado la que descubrió que Nisman tenía cuentas con Lagomarcino no declaradas en el exterior. Sí, lo hizo en defensa del patrimonio de sus hijas, por otra parte. Pero la semana pasada también, en esto que te tratan de armar relatos para tapar la realidad, porque está claro, se decía que una exnovia o una ex acompañante o amiga del fiscal, la señorita Cocucci, había sido amenazada. ¿Y qué había pasado? En realidad, estaba citada a declarar por el fiscal Tayano. Ella dijo que la habían amenazado por el caso Nisman. Pero la denuncia, esta amenaza, nada tuvo que ver con el caso Nisman. Ella aceptó ir a declarar y declaró el miércoles de la semana pasada, esto es lo que no se sabe. Ayer lo contó, le damos siempre el crédito, Tuni Coleman, en su columna en página 12. Y allí la modelo aceptó declarar y dio detalles llamativos de su viaje a Cancún con Nisman. Uno de los tantos viajes que ahora se vuelven a investigar
porque los pagaba el fiscal. Y se va a investigar también con qué dinero. Aquella travesía que hizo Cocucci con Nisman, según lo que ella declaró, fue para tapar que el fiscal viajaba con otra modelo, cuyo nombre se mantiene en reserva. Ambas chicas supuestamente iban con amigas, pero lo cierto es que todos los pasajes fueron pagados por el fiscal. Cocucci no pudo identificar ni la agencia ni el nombre que las había contratado para hacer fotos y admitió en sede judicial que las escasas fotos que se sacaron fueron publicadas en ningún lado. El fiscal Tayano no solo le tomó declaración a Cocucci la semana pasada, sino que después ordenó medidas de prueba. A partir de ahí, le instruyó a Bonadío, que Bonadío tiene la cuenta, Bonadío tiene la causa de Nisman y las cuentas no declaradas y las propiedades no declaradas en el Uruguay. No se supo nada de la investigación de Bonadío hasta este momento. Entonces ahora, el fiscal Tayano, como la investigación por la muerte de Nisman la tiene Ercolini y Ercolini le ha dejado en manos del fiscal que investigue, ha pedido justamente las cuentas ocultas de Nisman en Nueva York y Uruguay, las propiedades no registradas en Punta del Este y en Buenos Aires, las 4 cajas de seguridad de las que no se pudo saber el contenido. Algunas de ellas la madre las vació rápidamente. Y todo esto para investigar la ruta del dinero. ¿Por qué? Reiteramos este concepto. Fue Sandra Arroyo Salgado quien lanzó la hipótesis de que a Nisman lo mataron por razones económicas. Fue una de las primeras causas que dijo Sandra Arroyo Salgado. Así que esto también es importante. La semana pasada, ¿por qué te lo quiero contar hoy? Reitero esto. La semana pasada te vendieron que había sido amenazada esta joven por el caso Nisman. ¿Te llenaron? No. Tuvo que ir a declarar. La amenaza tiene que ver con un problema aparentemente que tenía con su representante de modelos o de otras cosas. Nada que ver, pero declaró y declaró cosas sobre viajes de Nisman que Nisman pagaba de su bolsillo. Recordemos que Nisman tenía un sueldo de 80.000 pesos, pero tenía gastos reservados. Tenía un presupuesto dentro de la agencia de investigación de 34 millones de pesos anuales. También recordemos que tenía un departamento que estaba pagando en la calle Dorrego, que tenía propiedades en Uruguay, cuentas en Uruguay y en Estados Unidos y 3 cajas de seguridad. Que alquilaba en Puerto Madero. Y además alquilaba en Puerto Madero. Importante. Bueno, pero dentro también de este relato, la semana pasada, con bombos y platillos, se anunció, después de la reunión famosa con la CGT, que había un preacuerdo, que se había firmado un acta, se salieron a vender. ¿Te acuerdas que la semana pasada aquí Berco te contó lo que nosotros denominamos el plan Papá Noel? No estábamos tan equivocados cuando denominamos el plan Papá Noel, porque durante el fin de semana, ahora los propios ministros del gobierno salieron a decir que en realidad no se acordó nada. Escuche lo que dijo hoy Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda. No se acordó absolutamente nada en esta reunión, simplemente se tomó nota de los reclamos, simplemente ahora lo ponemos en una mesa más amplia de diálogo, donde están sindicatos, empresarios y provincias, no podemos dejar a nadie afuera, ¿no? Estamos bastante convencidos de que esta línea converge a un año 2017 donde va a haber menos inflación y más actividad económica. Si nosotros cumplimos con el crecimiento del 3,5 el año que viene y la inflación del 17, primero, la inflación va a ser la más baja en 10 años y el crecimiento va a ser el más alto en 6 años. Y créeme que puede ser mucho más. No se acordó absolutamente nada en esta reunión, simplemente se tomó nota de los reclamos. Sergio Palazzo, ¿les están tomando el pelo a la CGT del gobierno? En algo tiene razón, no deben haber asumido ningún compromiso porque el acta que se suscribió no dice nada de eso. A mí me preocupa que esa acta que circuló no contenga el tema del empleo, porque si el propio Estado ha reconocido que hay 120.000 trabajadores que perdieron su empleo, más allá de la necesaria recomposición salarial, que no tiene que ser por vía de un bono, sino por vía de reapertura de paritarias, a mí me preocupa que no haya una sola línea de cómo se van a cuidar el trabajo de los argentinos para que no siga habiendo más desempleados, 120.000 en el sector formal, y eso se multiplica por 2 o por 3 en el sector informal, con lo cual hay una tasa de desocupación alta que debería ser el punto prioritario que debe preocupar al gobierno,
particularmente en lugar de estar haciendo esta especie de tómbola entre crecimiento del 3,5 e inflación del 17. ¿Cómo ve la historia respecto a estos 10 días que en teoría le dio la CGT al gobierno para responder a lo que tomaron nota? Porque tampoco hay un compromiso. Yo creo que va a ser exigua la respuesta y absolutamente insuficiente. No hay que plantear el tema de un bono. Hay que plantear la reapertura de paritaria, inclusive por la propia salud de la economía que pretende el gobierno. Si el gobierno pretende para tener... reactivar. Pero más allá de reactivar, digo, si el gobierno pretende tener una estabilidad económica y tiene una presunción de inflación de X% para el año que viene, si no soluciona por vía de la reapertura de paritaria y solamente pretende un bono, lo que va a hacer es alterar la negociación del año que viene. A esa presunción de inflación que tiene el gobierno y que tienen los economistas y los sindicatos, le tenés que agregar un componente de lo que perdiste este año, con lo cual generás una expectativa inflacionaria más alta de la que presumiblemente el gobierno mismo va a hacer. Pero con despido usted sabe muy bien que se negocia a la baja. Bueno, algunos sindicatos. Es parte del negocio. Nosotros creemos que hay que defender los puestos de trabajo y paralelamente hay que defender el salario. Ahora, Roberto, en este marco, recién lo escuchaba al ministro de Hacienda, a Prat Gai, volver a decir que va a haber un crecimiento maravilloso. Dijo, va a ser el crecimiento más amplio de los últimos 6 años. Llegan las inversiones. Descubre un mundo de rosa, Prat Gai. ¿Es así? A ver, es posible que haya un crecimiento magro. Posible, 2 puntos. Es posible. ¿Cuándo? ¿El año que viene o este? El año que viene. No, este ya no. Ya con los números. A ver, el tercer trimestre del año normalmente es el mejor trimestre de la economía. Porque es cuando se cerraron las paritarias, cuando llegó el medio aguinaldo. Julio es un mes de mucha actividad. Las empresas se estoquean, producen más, pagan bonos en perspectiva de las ventas de fin de año. Y lo que vimos en julio y agosto son tremendas caídas en los rubros más importantes del producto, industria y construcción. Entonces yo digo, ¿cuáles son los conductores que el ministro ve del crecimiento? Industria y construcción son casi el 36-37% del producto. ¿Sí? Bueno, no se ve. Gastronomía, hotelería, actividad de mercado interno, más de recreación, vacaciones, tampoco se ve porque hay una caída del poder adquisitivo. Nos queda los 3 rubros que el gobierno puso en el miniforo de Davos: energía, minería y agro. Esos son los conductores del crecimiento. El agro, la minería y la energía, esos son rubros chiquitos del producto. Esos, y del costado de la demanda, no levantan las exportaciones, no hay demanda externa. No hay inversión. Entonces nos queda la demanda interna, digo, y no sé cómo está eso. Entonces, ni por demanda ni por oferta yo veo un crecimiento importante. Ahora, Alberto, volviendo a este tema de la política, de la economía también, pero el gobierno prometió mucho el tema pobreza cero, dijo pobreza cero no se va a cumplir. Hoy enteramos de que el año que viene no va a haber baja las retenciones, recién para 2018. Digo, de los grandes eslóganes del gobierno en la política, después diluye, digo, entra todo dentro de esta subestimación permanente que hacen de los temas. Hoy hablaba con Vicky, que es una militante del Frente para la Victoria, y yo le decía justamente que finalmente el tema de los relatos terminan siendo muy nocivos, en un sentido o en otro, ¿no? No, porque el PRO y Cambiemos cuestionaba mucho el relato supuestamente del kirchnerismo. Exactamente. La verdad es que tenemos ahora otro relato que no tiene nada que ver con la realidad. Digo, uno venía hoy a la mañana, veía un informe del CEPA, que es un centro que la verdad hace unos trabajos espléndidos, sobre el plan de inversión en el Belgrano Cargas, y es un chiste cuando uno ve el presupuesto nacional del año que viene, lo que dicen que van a invertir en el Belgrano Cargas. Bueno, la semana pasada estuvo el intendente de Tartagal acá y dijo 5 veces nos hicieron firmar, no nos dan un centavo y no existe nada. Claro, pero además el Cano anuncia que necesitan 16.000 millones de dólares en 4 años, y bueno, si van como tienen previsto el año que viene, no van a llegar nunca. Entonces, bueno, ¿cómo será? Es interesante lo que usted está planteando. ¿Cómo será de eso que es así para que Urtubey hoy ya salió con... Juan Manuel Urtubey, que es el principal aliado hoy al gobierno, salió con los tapones de punta en contra de Cano, dijo todo de contra Cano porque no están cumpliendo con pero esto. Pero si a Cano le han dado una oficina, no tienen una estructura todavía. Y esa es la revolución norteña que va a hacer Macri. Ahora, eso es el gobierno, para que no nos equivoquemos, es eso el gobierno. El gobierno piensa que los problemas se resuelven con discursos y con expectativas. Fíjense, por ahí Roberto ha reparado también en esto. El gobierno no va a recibir inversiones, está claro que no va a recibir inversiones. Nadie invierte en un país con 8 puntos de déficit fiscal,
con 35 puntos de inflación, si les va bien y termina bien el año, con una caída del consumo que los últimos 3 meses fue del 7% promedio mes a mes. Nadie invierte en ese país, nadie. Su expectativa estaba en el blanqueo. Ahora, la verdad es que todo lo que indican es que les va muy mal en el blanqueo. Pero no se sabe nada. ¿Hay algún número? No, pero perdón, sí Hoy culpó a los bancos. Claro, sí se sabe, sí se sabe, perdón, sí se sabe. Acá Roberto dijo 60 millones de dólares. Claro, pero sí se sabe. Hasta ahora, Sí se sabe, digo, lo que se sabe es que han lanzado una campaña de terrorismo en los medios paraoficiales diciendo que tienen detectados miles de casos en el exterior. Terrorismo puro hasta acá. El acuerdo con Estados Unidos. El acuerdo con los Estados Unidos, otro acto de terrorismo para ver si la gente... Y ahí aparece el ministro y dice, los bancos se están complotando contra el blanqueo. Es decir, que tienen un serio problema para el blanqueo. Es decir, que no están consiguiendo lo que esperan con el blanqueo. Y la verdad es que este programa tenía sentido si conseguían inversiones. Sin inversiones, lo único que pueden conseguir es endeudamiento. Y no voy a hablar cómo ha crecido el endeudamiento en estos 10 meses, que no para de crecer, porque además silenciosamente van tomando de a 2.000 millones de dólares, de a 1.000 millones de dólares. Ahora sacan... A algunos les preocupa, porque el otro día Melconian le dijo a Caputo, al secretario de Finanzas, es preocupante cómo se están endeudando. Pero además, se lo dijo Melconian han sacado un bono, con el régimen Roberto, porque vos lo tenés claro, a 20 años en pesos con una tasa del 18% anual. 20 años al 18%. Es que eso anual. abulta el déficit también. Obvio. Porque después cuando vos ves cómo va creciendo el gasto en servicios de intereses en el presupuesto, es un factor de déficit. Exactamente. No es que están aumentando educación, que están aumentando o el plan en el NOA. Digo, por eso yo lo que veo es que estamos en un problema muy serio, donde el gobierno piensa que finalmente... Bueno, es el manual de autoayuda de Macri. No, claro. Pero todo felices, todo alegre, todo bien, todo legal. No, nada bien, nada correcto. Alberto, tenemos que ¿y dónde se para el Frente Renovador? ¿Dónde se para el Frente Renovador? Pero para un minuto para antes de hacer. No. Sí. Acá hay una cuestión que Alberto acaba de decir que no es menor. Porque esto del blanqueo, que lo vendieron, ¿cuánto especulaban ellos que iban a sacar con el blanqueo? A ver, ellos hablaban hablaron de una cifra exorbitante. Ellos le han fracasado las 3 iniciativas hasta ahora de flujo de divisas. Una fue recomponer la renta agropecuaria. No me voy. ¿Cuánto 40.000 millones de dólares, dijo el presidente, 20.000 lo corrigieron después. Hasta ahora hay 60. Ahora volvemos a eso. Pero esto que dice Alberto es grave. Porque esto que dice Alberto de que están haciendo terrorismo, amenazando a la gente, mirá que te vamos a sacar, cuánto tenés allá, cuánto tenés en Uruguay. Es una utilización de datos hasta casi por ahí secretos para presionar o mandarle miedo a la gente. Es que hay un juego de presión para que la gente blanquee. A mí, quiero aclarar, me parece espléndido que la gente blanquee para que pongamos en orden la economía, Pero lo que me parece es que el blanqueo tiene muchas deficiencias. Enojarse con los bancos tampoco tiene sentido. Pues los bancos no quieren asumir la responsabilidad de eludir el conozca su cliente. Es riesgoso eso. Exactamente. Pratgay dice que los bancos están jugando en contra del gobierno. Yo creo que está tratando de tapar sus errores, tratando de tapar lo que están analizando acá, que es el fracaso hasta ahora del blanqueo, y necesitan un chivo expiatorio. No voy a hacer la defensa de los bancos ni de los banqueros, pero me parece claro que no están cumpliendo la meta que se habían propuesto y están buscando, como siempre, alguna variante que tiene que ver con lo externo y no con asumir los errores propios que cometen en la gestión de gobierno. Y vos decías que las pautas que se previeron no les estás dando ninguna. Y ellos hasta ahora recompusieron la renta agropecuaria como ningún gobierno bajó retención y devaluó al mismo tiempo. Esperaban 8.000 millones de dólares de sobreliquidación, entraron 2.600. Fueron corriendo a pagar a los buitres rápidamente, esperaban otra lluvia de dólares, no pasó. Y ahora apuestan al blanqueo. Y si no les queda la deuda, ningún gobierno presentó un presupuesto con déficit del sector externo y con déficit fiscal abultados los dos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasó hoy? Es riesgoso eso. Que ahora no van a cumplir con la baja de retención de la soja y la pasaron para el 2018. Y bueno, porque evidentemente no se sustenta esto fiscalmente y además está muy contraindicado esto que están haciendo. Porque en definitiva la soja hoy está flotando en el mismo precio que el 2007. Uno podría decir, ellos también tienen viento de cola. Podríamos decirlo. El precio internacional de la soja está flotando $350 la tonelada, igual que tenía el cierre del gobierno de Kirchner. Así que, y sin embargo, ellos no reciben el flujo de divisa que necesitan. Este gobierno vino a recomponer el sector externo y arreglar el sector fiscal, si es que nosotros lo dejamos tan mal, que es para discutirlo, y no lo logra.
y provoca iniciativas que van perdiendo capital político por el ajuste interno que están haciendo y no resuelven esos dos desequilibrios. Lo peor en todo esto en el corto plazo es la inconsistencia macro, porque están sometiendo a la población a un ajuste feroz y no están resolviendo el problema macroeconómico, porque si me dijeran, bueno, miren, este año es duro, qué sé yo qué, pero el presupuesto que muestran es un presupuesto de mayores desequilibrios. Y entran ahí también con las promesas a la CGT, es como que la endulzaron para que levanten el paro y ahora no les van a dar nada. Mira, lo primero, y siguiendo la línea de análisis de Roberto, creo que el año que viene va a ser mucho más complicado que este, particularmente para los trabajadores. Tenés un Estado que se ha desfinanciado rápidamente por el tema de retenciones que eliminó. Continuás con un déficit fiscal, le agregás el endeudamiento y empezás a pagar deuda, alguien va a tener que pagar el ajuste el año que viene de vuelta y otra vez van a pretender que sean los trabajadores. Lo que sí digo es que las propuestas del gobierno ha sido presuroso para cumplirlas con el sector al que le eliminó retenciones. Si bien el de la soja lo va a postergar, hay sectores a los que le eliminó las retenciones. A los trabajadores no le cumplió con el impuesto a las ganancias y pretende, al impedir o tratar de impedir la reapertura de paritaria, que el desfasaje entre salario e inflación lo pague el trabajador. Este ajuste se va a volver a repetir y mucho más fuerte el año que viene por lo que estamos viendo que está pasando en la economía. Cuando usted escuchó, usted que tuvo mucha responsabilidad de la política hace mucho, pero en los gobiernos, seguramente cuando les tocó asumir con Néstor Kirchner en uno de los peores momentos de la Argentina, cuando la semana pasada Macri dijo, a partir de ahora acepto que me evalúen. 9 meses anteriores, no son de él. ¿Ahí qué le pasó? Indignación. La verdad, tuve una profunda indignación. Porque esa es una forma de manipular a la opinión pública patética. Porque Macri no tiene responsabilidad desde ahora. Tiene responsabilidad del 10 de diciembre. Y lo que él no dice es que si seguimos su lógica de cómputo de la pobreza, yo no creo en el cómputo que hacía el gobierno anterior, que decía que la pobreza era de 5 puntos. Pero ¿Y cree en este? Digamos, démoslo por cierto, ¿ok? Yo no sé exactamente, pero démoslo por cierto. Si lo damos por cierto, él recibió un país con 29 puntos de pobreza y ahora tiene un país con 32. Es decir, que aumentó el 10% la pobreza. Esos 3 puntos es el 10% de aumento de la pobreza. Aumentó casi 1 punto por mes la pobreza. Entonces, lo que hay que darse cuenta es que no puede decir Macri, yo no tuve que ver con eso y ahora respondo a partir de ahora, porque ahora estamos mucho peor que antes. Yo me paraba recién en el déficit fiscal. El déficit fiscal, no hablo de los datos que daba el anterior gobierno, los datos que todos teníamos era que más o menos el déficit era del 5%. Vamos a terminar este año con un déficit del 7,6%, casi el 8%. Va a haber aumentado más del 50% del déficit fiscal en un país que además no ha hecho ningún ajuste fiscal hasta el día de hoy. No, bueno, claro. Porque es el otro tema. El ajuste lo han hecho los que trabajan con la devaluación y con los salarios acotados. Es contradictorio porque dijeron que venían que el Estado estaba sobredimensionado, pero no pero han hecho. ¿Puedo hacer una argumentación pro? Ya que estamos. Acabo de escuchar que en redes sociales gastan $10 millones por año para insultar a los opositores. Para eso usan las redes sociales. Ese es el plan de Durán Barba. Claro. Los trolls. $10 millones para eso. ¿Cuántas escuelas se podrían hacer con 10 millones? Empecemos con la lógica esa. Bueno, ahí está justamente, pero por eso el programa de hoy empezaba con este tema, porque nos parece que no es para subestimar, porque tiene toda un objetivo justamente a través de las redes sociales, que este señor que nos descubrimos este fin de semana, Julián Gallo, jefe de estrategia para redes sociales. No, yo quedé azorado. Además gastan 10 millones de pesos para no hablar de política. Claro. Justamente un gobierno. Claro. Teóricamente. Perdón, $10 millones, 163 millones de dólares. A esta persona dijo, fue la frase célebre del fin de semana, dijo, la política no le interesa a nadie. Es faltarnos el respeto a todos los argentinos. No, y además es un gran desprecio por la gente. Porque además la política se supone que en la democracia es el instrumento para corregir las cosas. Ustedes, Palazzo, que el jueves van a hacer un acto por los radicales. ¿Para qué van a hacer actos? Si los radicales, tantos años, ¿para qué van a hacer actos? Ahora, recordar. ¿Usted cómo toma que un señor de acá del gobierno le diga esto? Bueno, muchos correligionarios suyos están en el gobierno. Está bien, yo no acuerdo con ese acuerdo que hicieron con el gobierno, pero es importante el tema de la política y plantearlo en esos términos, porque la agenda política si no la manejan los CEOs en la Argentina. Claro. Y bueno, así es como terminamos. Y yo que sepa,
aquellos que desprecian la política y que son cultores de lo técnico dentro de la administración del Estado, porque el cambio es el paradigma. No es la política la que resuelve, sino que es la administración eficiente la que resuelve. Yo que recuerde, han sido el paradigma ese de los tecnócratas, son los que le incautaron la propiedad privada a los argentinos con la confiscación de los depósitos. No fueron los gobiernos progresistas que se dedicaron a la política. El 24% de desocupación formal fueron precisamente los sectores que no se dedicaban a la política y que opinaban que los técnicos tenían que estar en el gobierno, no fueron sectores progresistas. Entonces, me parece que ese argumento que expresa es el allanar el camino para hacer todas las cosas que sabemos que hace la derecha cuando gobierna. Exactamente, ahí está. Es peligroso estos conceptos que empiezan a circular y que se lo acepte con liviandad desde los propios medios. Porque hoy te dicen, no interesa la política, trataron de decir, no le interesa a nadie el tema de los derechos humanos en la Argentina, porque trataron de vender eso. O hablaban de los pobres viejitos que estaban cumpliendo. Digo, esto es la liviandad con la que permanentemente están tratando de meter todo el tiempo mensajes. Pero es que no les interesa la política. La verdad que a ellos no les interesa. Ellos creen que la política, que el gobierno se debe manejar como una empresa de servicios, como una administración de una empresa privada. No les interesa. Fíjate que la verdad es esa, lamentablemente. Las dos profundas crisis del país, una que es un Estado asesino del que salís en la dictadura, lo resuelve la política con Alfonsín incorporando a muchísimos jóvenes a la política, demostrándole que el Estado es importante y que la política resuelve los problemas. Y lo recupera Néstor Kirchner después de la crisis profundamente institucional que tuvimos en el 2000, de vuelta dándole importancia al Estado y de vuelta planteando la política como eje para resolver los problemas de la gente. Entonces la política, vaya que sea importante, que ha sacado de un Estado asesino y de un Estado donde los técnicos manejaban la política en la Argentina. Claro que es importante la política. ¿Y a dónde marcha? Porque digo, pareciera con que hay todo un sector de la sociedad que compra este mensaje. O sí, cada vez menos, yo creo que cada vez compran menos. Yo lo que advierto, y en todas las encuestas surge, que hay una gran decepción de muchos votantes de Macri. Lo que sigue habiendo un 30% que es un sector ultra, que está enojado con Cristina, que está enojado con el peronismo. Hay en el fondo todo un metamensaje que intentan meterle a la gente de que el peronismo es un partido de ladrones y ineficientes. Chorros, corruptos. Claro, y entonces sobre esa base aparecen estos eficientes que lo único que hacen es llevarnos a donde nos están Alberto, llevando. ¿pero dónde se para el Frente Renovador en todo esto? Porque si no, es como una narración de un momento que vivimos, pero el Frente Renovador parece que no reacciona. Nosotros somos claramente opositores y yo soy absolutamente claro y contundente con mis posiciones sobre Sergio Massa no lo es tanto. No, yo creo que también lo que tal vez no todos lo expresamos del mismo modo. Felipe, Daer, yo somos muy contundentes en nuestras posiciones respecto del gobierno. Hay otros que tienen otros cuidados, otras formas. Sergio tiene otras responsabilidades también, pero también le marcas diferencias. O sea, el primero que advirtió en este país sobre lo que estaba pasando con las importaciones y el riesgo del trabajo fue Sergio. Pero no fue un error el otro día salir a decir que el paro era inapropiado, que era el último, cuando le marcó un poco la cancha a la CGT, digamos. Para todos el paro es... nadie quiere un paro. Yo creo que los sindicalistas quieren un paro. Todos los padecemos. Lo que parece ser es que el gobierno no da respuesta, y cuando no da respuesta el paro es el mecanismo legítimo que tienen los que trabajan. Y a mí me parece que en esos términos hay que apoyarlos a los que trabajan. Creo que son las grandes víctimas de esto, son las grandes víctimas, porque han padecido primero una devaluación del 60 y tantos % y después una inflación sostenida de 35, 40 puntos. Todo eso es deterioro del salario. Los hicieron arreglar, además, hay paritarias que se abrieron con la condición de volver a reabrirlas como comercio, y ahora le dicen no se reabre. Y los dejaron colgados del pincel y le sacaron la escalera. Entonces me parece que esas cosas irritan la conciencia de cualquiera, pero lastiman mucho al que trabaja. ¿Se equivoca la CGT al tomar como una postura negociadora frente a un gobierno que los endulza y después todos salen a decir, bueno, no va a haber bono, hay que ver el momento, los gobernadores están diciendo no nos vengan a dar bono? Lo que pasa es que uno ve también como una suerte de psicosis generada por diferentes medios que dicen, llevan solo 10 meses, a Cristina no le hicieron esto. Mentira, a Cristina le hicieron, Moyano le hizo 2 paros, que paró la Argentina
mal, pero no había nada funcionando en la Argentina. Y estaba la crisis del campo que paró en un momento la Argentina. Además, pero digo, los mismos sindicatos se reaccionaron a veces frente a Cristina. Pero han metido la psicosis de que llevan 10 meses y entonces tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser pacientes. Yo creo que hay que ser tolerantes y hay que ser pacientes si uno ve que el país tiene un rumbo. Ahora, esto de mirar paciente como vamos al precipicio, no nos pidan eso, ¿no? Estamos al principio. No me respondas. Yo iba a decir, enseguida. Vamos a ver cómo termina el tema económico este año. ¿Quién? ¿Estuvo Macri? Porque la política no interesa, pero estuvo en Tecnópolis. Nos vamos a la pausa. Estamos en el festival más favorrense. Hay que salir para hacer un